Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Os prometí que tenemos un podcast bastante polémico, suelo tener invitados bastante polémicos, pero yo creo que hoy tenemos la guinda. ¿Qué tal estás, Santi? Muy bien, muy bien. Encantado Nada de mal. saludarte y de estar aquí contigo. Pero Tengo que decir igual eres más que... polémico tú que yo. Bueno, no sé yo, depende de la semana. Tengo que decir que toda la gente que te dio el podcast ya previamente había hecho una entrevista y en el caso de Santi yo lo conocí hace 4 años y ha dado vueltas la vida en 4 años, ¿eh? Pues ha dado muchas y además aspiramos a que dé más vueltas todavía. Me ha ido mal. Bueno, no nos ha ido mal a nosotros, pero le ha ido muy mal a España. Estos años han sido muy duros. Y es verdad que nosotros hemos tenido un gran crecimiento y sobre todo contra pronóstico, pero a España le ha ido muy mal. Yo diría que ha sido unos 4 años un poco distópicos, por así decirlo, porque miramos un poco atrás y pasamos de, bueno, Vox llega un poco a las elecciones de Andalucía, empieza a hacer un poco de ruido, llega al Congreso y de repente hay una pandemia. Y en esa pandemia empiezan a pasar una serie de cosas en las cuales uno dice, ¿qué está pasando en el mundo, no? Porque vosotros habláis mucho de la Agenda 2030. Yo esto lo quería comentar porque muchas veces dentro del programa se ve, nosotros vamos ante la Agenda 2030, luchamos contra la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Bueno, la Agenda 2030 es el gobierno global que nadie ha votado, que acaba con la soberanía de las naciones, que los partidos van incorporando a sus programas, cuyo PIN van incorporando también a las solapas los políticos de todo el mundo occidental, y poco a poco no nos damos cuenta de que la capacidad de decidir sobre nuestro futuro se nos escapa entre las manos y que todas las decisiones vienen dadas, decisiones que afectan a la industria, decisiones que afectan a las clases medias como consecuencia también de las leyes climáticas, decisiones que afectan al campo a través de las restricciones a la ganadería, a la agricultura. Es decir, el intento de la planificación mundial que ataca no solo la soberanía de las naciones, por lo tanto la libertad de las naciones, sino la soberanía personal, la libertad de las personas. Eso dicho de una manera muy global, pero claro, la Agenda 2030 pretende afectar a todos los órdenes de nuestra vida. Yo creo que no tiene límites, es el gobierno mundial y el gobierno sobre todas las cosas. Y en ese sentido, ¿tú crees que está desapareciendo un poco la diferenciación entre izquierda, derecha y está siendo más una diferenciación de globalismo versus nacionalismo? Bueno, yo creo que sí, que hoy se enfrentan más el concepto del soberanismo frente al... Yo he visto decir nacionalismo, quizá estoy un poco condicionado, porque como soy vasco y he padecido el separatismo vasco y asimismo se hacen llamar nacionalistas, y es un nacionalismo absurdo que no tiene base histórica, entonces rehuyo un poco de la palabra, pero entiendo que muchas personas la utilizan con buena intención. Pero yo creo que sí, que hoy hay una gran pugna entre el patriotismo, el soberanismo y el globalismo. Y la lógica de izquierda y derecha se está desdibujando. De hecho, a nosotros nos votan muchos españoles, aunque los medios nos quieren pintar únicamente como una escisión del Partido Popular, nos votan españoles que habían votado a la derecha, nos votan españoles que votaban a la izquierda, incluso a la izquierda comunista, nos votan muchos abstencionistas que no se sentían identificados con el modelo político y muchos jóvenes, muchísimos jóvenes. De hecho, creo que por eso Sánchez les quiere pagar el Interrail para que se aparezcan en el momento de las elecciones. Bueno, los 20.000 euros de herencia universal. O los 20.000 euros de herencia universal, que sobre todo están ya corriendo como la pólvora entre las páginas web marroquíes, porque los hay muy vivos, muy listos, y que en cuanto se enteran de que en España se reparte tan graciosamente el dinero que nace del esfuerzo de los ciudadanos, pues siempre hay alguno que dice, a ver si me cae algo. Y hablando un poco de Marruecos, ¿qué está pasando con Marruecos? Pues nadie lo sabe. Lo que sabemos es muy grave, ¿no? Sin saber el motivo, lo que sabemos es que el presidente del gobierno ha cambiado una posición histórica, una posición de Estado sobre el Sáhara unilateralmente. Lo ha hecho contra su gobierno, porque su propio gobierno, una parte del mismo se mostraba en contra, lo ha hecho contra el Parlamento, lo ha hecho contra su partido y lo ha hecho sin dar ninguna razón. Y yo creo que eso es extraordinariamente grave. Cuando uno no da razones de por qué hace las cosas, pues las sospechas son absolutamente legítimas. El otro día le vi muy ofendido, que decían cosas de su señora que seguro que son mentira. Es decir, y puedo entender esa indignación, aunque en el caso de Sánchez siempre es impostada. Pero, claro, si uno no da explicaciones, pues las teorías empiezan a proliferar. Lo que está claro es que lo que ha hecho Sánchez es solo en beneficio de Sánchez, no en beneficio de España, porque eso es lo que motiva todas sus políticas y todos sus cambios. Y cuando él dice cambios de opinión, muchas veces son mentiras, dice yo he cambiado.
he cambiado de opinión, no he mentido, ¿no? Pasa que cambia de viernes a lunes y eso me parece que... Sí. Yo creo que en ese sentido son muy buenos manejando la narrativa. Saben muy bien retorcer las palabras para, en un momento en el cual a lo mejor el contexto no es el más adecuado, empezar a distorsionar los términos, relativizar para llevar todo a su terreno. Pues yo creo que son buenos en eso, pero sobre todo tienen herramientas muy poderosas para que su narrativa aparezca por todos lados. No solo hay que ser capaz de hacer una narrativa, nosotros podríamos hacerla, o tú o yo, pero ¿cómo hacemos que eso llegue a la gente? Cuando uno domina a través del poder político partidista todos los resortes del Estado, incluso los medios de comunicación, a través de las subvenciones, es muy fácil que tu relato llegue a todos lados. O sea que más que la capacidad de ellos para hacer un relato ajustado a su mentira, lo que hay es una gran potencia de comunicación. En los Pero medios. irónicamente también decía Sánchez que casi todos los medios que hay son conservadores. Creo que decía un 90% de los medios ahora mismo son conservadores. Lo planteaba desde una perspectiva de que todos los medios son de derechas, por así decirlo. Bueno, yo creo que eso ya es el rizar el rizo, ¿no? Es decir, yo hago que mi relato llegue a los medios y luego además digo que son conservadores. Luego además me victimizo cuando él ha conseguido que su mensaje, aprovechando la presidencia del gobierno, llegue absolutamente a todas partes. Yo creo que es una mentira más de Pedro Sánchez, pero sí hay una cosa que es verdad. La mayor parte de los medios son bipartidistas. Y no hay más que ver lo que ha pasado en esta campaña. Como en plena campaña nosotros se nos ha excluido de los programas de entretenimiento en los que se ha permitido participar a los dos principales partidos, a los programas de más audiencia en los que en las anteriores elecciones participamos. No nos ha amparado la Junta Electoral con la excusa de que es una empresa privada, pero en momentos electorales dicen que tienen que atender a la pluralidad. No se ha hecho y nos han excluido de esos programas y además han tomado la decisión de hacer debates cara a cara, excluyendo a otras fuerzas políticas, aunque finalmente va a haber algún otro debate, pero es lo mismo que pasa en el Parlamento. Bueno, yo durante estos 4 años no he podido interpelar al presidente del Gobierno en la sesión de control del Congreso todos los miércoles. Yo lo podía hacer una vez cada 5 miércoles. Sin embargo, el Partido Popular podía hacerlo todos los miércoles y nosotros entrábamos en un turno rotatorio que no tenía en cuenta nuestra representación y en el que podíamos preguntar lo mismo que el Partido Nacionalista Vasco. Claramente hay todavía ¿cómo decirlo?, una inercia bipartidista que no reconoce la pluralidad política de España. ¿Y consideras que el PP también pertenece a esa Agenda 2030? No es una opinión, es la verdad. El propio PP lo asume. El señor Juanma Moreno acaba de montar una oficina de la Agenda 2030 en Andalucía. Hay otra en la Comunidad de Madrid, a pesar de que la señora Ayuso dice que se manifiesta en contra. Es que en el Parlamento Europeo todas las votaciones del Partido Popular son en favor de la Agenda 2030. Ayer mismo se pavoneaba el que ha sido el portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo todo ese tiempo, de que ellos tienen una coalición desde hace mucho tiempo en el Parlamento Europeo junto con el Partido Socialista. Uno de esos eurodiputados del Partido Popular llegó a decir recientemente que la Agenda 2030 es el Evangelio, nada más y nada menos. Es decir, todos llevan el pin de las narices y todos asumen esas políticas porque tienen miedo a los poderosos y porque no están convencidos de verdad de que tienen que representar a los españoles y que se deben solo a los españoles. Y por lo tanto asumen lo que viene dado de manera un poco ovina, sin cuestionárselo. Y nosotros, pues no, nos lo cuestionamos y cuando nos lo cuestionamos nos damos cuenta de que tenemos razón y nos oponemos con verdaderas dificultades. Por ejemplo, en Castilla y León se han estado siguiendo durante mucho tiempo las instrucciones de los burócratas de Bruselas que le dicen a un ganadero que si hay una vaca enferma tiene que matar toda la cabaña ganadera. No le permiten aislarla, dejarles un tiempo en cuarentena y ver si finalmente están enfermas. Le hacen matar todas. Y nosotros nos hemos opuesto desde el Gobierno de Castilla y León para poder proteger la viabilidad de las explotaciones ganaderas en España y hemos tenido que hacerlo frente a esos burócratas de Bruselas y frente al Ministerio de Agricultura, que se había convertido en un cómplice de esos dictados que no tienen lógica. Y como no tienen lógica, como lo de Marruecos, pues nos tienen que hacer pensar mal. Deben tener alguna mala intención. Debe ser que hay gente conforme a la Agenda 2030 porque quiere acabar con el consumo de carne, porque les parece que esto no es sostenible. ¿Y qué han pensado? Pues que lo mejor es ir jorobando la vida
a los ganaderos y haciendo que cada vez sea más difícil tener una explotación ganadera. Y en el Luego, caso, encima, por ejemplo... si hay por ahí algún multimillonario que se dedica a hacer carne sintética, pues ya todo coincide, ¿no? Cierto. Y en el caso de la corona, por ejemplo, ¿crees que se está instrumentalizando también en ese sentido? Porque se ha visto al rey también con el PIN de la Agenda 2030 y demás, y también se le ha visto en Cuba, recién también a Petro y demás. ¿Crees que se le está instrumentalizando de una manera en la cual se está llevando, digamos, que la corona más a una posición de humillación frente a lo que podría representar? Bueno, no tengo ninguna duda de que esa es una pretensión histórica del Partido Socialista, ¿no? Que en muchas ocasiones se ha comportado como un enemigo de la corona. Pero en relación al PIN de la Agenda 2030, es verdad que el rey llevaba ese PIN hace un tiempo cuando no formaba parte del debate político, cuando todos los partidos lo aceptaban. Una vez que surge Vox y se ha planteado este debate y esto de nuevo vuelve a estar discutido, yo no he vuelto a ver ese PIN. Con lo cual, para mí es comprensible que el rey, representando a lo que parece que toda la representación política asume, pudiera hacer eso en el pasado. Y de la misma forma es comprensible que en estos momentos, viendo que es un asunto de debate, no le veamos más con ese PIN. Por lo tanto, no tengo ningún reproche que hacer en ese sentido. Y en cuanto a los viajes que hace Su Majestad el Rey, pues son los que le manda el gobierno. El rey no tiene una gran capacidad de decisión sobre eso y la mala intención del gobierno se ve. Pero no solo es... no es que este gobierno quiera humillar a la corona o al rey, es que este gobierno quiere humillar a España. Es que este gobierno ha permitido que Petro, unas horas después de insultar a España y todo su legado histórico en América, que es excepcional y que se ve en la lengua, en la arquitectura, en las leyes, en las universidades y, por supuesto, en la mezcla de razas, y permitir que un mandatario extranjero insulte a España y que en cuanto llega a España se le pone una alfombra roja, se le cuelga la medalla de Isabel la Católica y se pongan todos a aplaudir como ovejas en el Congreso, cuando encima pues es un señor del que yo creo que se avergüenzan más de la mitad de Colombia por sus vínculos con el narcotráfico y la narcoguerrilla, pues solo demuestra hasta qué punto aquí los políticos están dispuestos a humillar a España. No es humillar a la corona, a lo que se humilla es a España, y no se le humilla solo a España ante el exterior, sino en el interior, ante todos sus enemigos. A los españoles se nos ha dicho que hay que cambiar el Código Penal para que Pedro Sánchez apruebe unos presupuestos, y se ha escarcelado a los políticos más corruptos, porque un político que roba el dinero hace una cosa que está muy mal. No se ha enriquecido. Claro, bueno, aparte de eso, dice, no, peor aún, ¿no? Porque este es otro tema, pero cuando se dice, no, es que no se lo ha llevado a casa, lo ha repartido. Entonces, bueno, pues peor, mejor que se hubiera llevado a casa, porque lo ha repartido para hacer clientelismo y para alterar el resultado electoral. Porque cuando se hace clientelismo lo que se busca es mantenerse en el poder de manera perpetua, regalando o comprando las voluntades de la gente con dinero que es de todos. Entonces eso es mucho peor que llevarse el dinero a casa. Pero bueno, me refería a los separatistas, que no es que se hayan llevado el dinero a casa, es que han intentado robarnos un patrimonio material e inmaterial mucho más importante que todas las pequeñas corrupciones económicas que han hecho todos los políticos de España juntos durante las últimas décadas. Es decir, intentar arrebatarnos a todos los españoles una parte del territorio que nos pertenece a todos y que es indivisible, pues me parece el mayor acto de corrupción. Y claro, este gobierno ha decidido humillar a España y indultar y escarcelar a quienes cometieron esos delitos. Y entrando un poco en materia económica, ya que ayer presentasteis el programa económico, se veían rebajas fiscales bastante drásticas y yo creo que mucha gente se preguntará, ¿de dónde se va a sacar ese dinero recortando el gasto? Bueno, antes de que te conteste eso, es curioso porque hoy estaba viendo los ecos del anuncio de ese programa económico, que por otra parte no es una gran sorpresa en Vox. Hemos presentado el mismo programa económico y en todos los órdenes que venimos presentando hace mucho tiempo. Y decían, ya se han destapado con las recetas ultraliberales de rebajas fiscales que nos colocan en el régimen anterior, con la fiscalidad del régimen anterior. O sea, nos han llevado a la vez ultraliberales y franquistas. Bueno, nosotros es que impugnamos el modelo completamente. Nosotros ponemos en cuestión la existencia del Estado autonómico. Creemos que eso tiene un coste absolutamente desmedido, que desequilibra los presupuestos generales del Estado, que es responsable de la deuda pública. Y además, nosotros sabemos que el dinero público se está empleando en cosas que nos arruinan. El dinero público se está empleando en dinamita, para volar centrales térmicas, para volar presas, para desmantelar nuestra agricultura. Se está financiando la ruina. Todo ese dinero empleado en un intento de reindustrialización y además apostando claramente por la desregulación en muchos órdenes,
y por la rebaja fiscal que en muchos países ha servido para un aumento, no en el corto plazo, pero sí en el medio plazo, de la recaudación del Estado, pues a nosotros nos parece la fórmula, pero es verdad que supone una gran transformación y a nadie engañamos con ello. Los dos tramos que nosotros planteamos en el impuesto, pues deberían hacerse con una aproximación paulatina, igual que la reforma que queremos hacer de la Administración del Estado, ¿no? Y algunos dicen, ¿de dónde se va a sacar? Bueno, es que siempre se quiere poner en riesgo lo mismo. El Estado, no, las pensiones no son viables. ¿Y por qué siempre que hay un problema decimos que lo que es para nuestros mayores no es viable? ¿Y por qué el estado de bienestar de los políticos, que son las autonomías, siempre es viable? Porque eso nunca se pone en cuestión, porque nunca se ponen en cuestión las subvenciones ideológicas a tantas organizaciones que no deberían estar financiadas más que con el dinero de sus asociados. Nunca se pone en cuestión la financiación de los medios de comunicación, sostenidos, a pesar de ser ruinosos muchos de ellos, con los impuestos de la gente, ni de los partidos políticos, ni de los sindicatos, ni de las organizaciones patronales. Nosotros pensamos que las cosas tienen que ser como la sociedad quieren que sea, y que ese tipo de entidades deben sostenerse únicamente por aquellos que las quieren sostener, que el dinero público tiene que ser recaudado a través de una fiscalidad no abusiva como la que tenemos, y ese dinero tiene que emplearse en lo esencial, que es la sanidad y la educación y la seguridad. ¿Y no crees que es muy complicado el lograr eliminar ese modelo autonómico? Muy complicado. Y es como un brindis al sol, de queremos eliminar las autonomías, pero es tan complicado que llegar a reducir ese gasto tan significativo implica una mayoría prácticamente más que absoluta. Bueno, acabar con el Estado autonómico sí, pero nuestro planteamiento en este programa también plantea vías intermedias, como la recuperación de algunas competencias, que son competencias que el Estado ha delegado, pero que no son exclusivas de las comunidades autónomas. Para eso no hace falta reformar la Constitución, eso es mucho más sencillo con una mayoría, teniendo además mayorías en las comunidades autónomas, y yo creo que esas pequeñas reformas, o bueno, pequeñas no, pequeñas grandes reformas, nos pueden permitir también acometer esa reducción fiscal, que en todo caso es imprescindible, porque va a haber un momento en el que no se puedan recaudar más impuestos, porque los impuestos van a hacer inviables todos los negocios, todas las empresas, y va a haber mucha gente que diga, yo hasta aquí puedo llegar. Lo van a decir muchos autónomos, y lo van a tener que asumir muchas pequeñas y medianas empresas, y se librarán probablemente las grandes empresas multinacionales, pero nadie más. Y en el caso de las pensiones, ¿no creéis que una transición a un modelo mixto aligeraría mucho el coste de el propio mantenimiento de estas pensiones? Porque el modelo demográfico hace que no sea sostenible, por así decirlo. Bueno, ese es un debate histórico, y probablemente sí pensamos que el modelo de las pensiones tiene que sostenerse solo con las pensiones, pero igual se puede sostener de otras maneras. Igual hay que asumir, al menos en este momento, que las pensiones tienen que asumirse también con otros ingresos del Estado. Eso es una cosa más para los técnicos, que una vez que llegas allí hay que verlo y ver cómo están las cuentas, ¿no? Yo no creo que sea descartable, pero yo creo que sobre todo lo que hay que hacer es una impugnación completa de los ingresos y los gastos del Estado. Si pudieras decir qué ministerios eliminarías, ¿cuáles eliminarías? Bueno, el de igualdad sin ninguna duda, y luego creo que hay ministerios que se podrían fusionar. Yo creo que no hacen falta tantos ministerios, ni hacen falta tantos cargos públicos, ni tantos asesores. Yo creo que esa acometida de reducción del gasto político no solo tiene que afectar a las autonomías, sino también a la reordenación de los ministerios. Ocurre que con los gobiernos de coalición a veces los ministerios se multiplican porque hay que colocar gente. Sí, totalmente. Aparecen vicepresidencias de todos los lados. Y te iba a comentar, nos estará viendo seguramente bastante gente universitaria y demás. ¿Vox plantea algún tipo de política de cara a despolitizar estas universidades? Porque yo creo que todos los que hemos ido a una universidad pública hemos visto cómo hay un dominio y prácticamente un monopolio del discurso por parte de la izquierda, llegando incluso, en el caso de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, a ser casi una secta de Podemos en su momento. Bueno, yo creo que eso hay que acometerlo en todos los órdenes educativos, no solo en las universidades, y estoy completamente de acuerdo en tu análisis y en la preocupación de muchos jóvenes respecto a algunas facultades, y también en la educación básica de los más jóvenes. Yo creo que la ideologización y el adoctrinamiento, en lugar de la formación y la instrucción, es en estos momentos la seña de identidad de la educación en España, y afecta a los más pequeños, incluso en cosas que a nosotros nos preocupan extraordinariamente y que están mucho más cerca de la corrupción de menores. En estos momentos, las clases de educación sexual, afectiva, que se dan a
a niños a una tiernísima edad. Iba a decir que están más cerca. No, son corrupción de menores directamente. Se está enseñando a los niños con la excusa del bullying contenidos sexuales que los niños no deberían conocer. Se está haciendo a espaldas de las familias, porque a los padres se les quiere retirar la patria potestad sobre la educación de sus hijos, y de espaldas a los profesores, a los que se saca de las clases con la excusa de que los niños estén más cómodos, y entran los lobbies enviados por el poder político, por los ayuntamientos, por las comunidades, y empiezan a hablarles a los niños de cosas que los niños no deberían conocer, y se les roba la inocencia. Entonces yo creo que ese es un problema realmente serio. Y bueno, pues hay, no sé si es una leyenda, ¿no?, pero que entre el profesorado hay muchísimo activista de izquierdas, parece que eso es difícil de negar. No, no, totalmente. Y además, curiosamente, con todo el tema de meter ideología y demás LGTB en los colegios, en las facultades, irónicamente está saliendo como esa parte de población musulmana que está siendo la que se está levantando contra todo esto y que está, digamos, que pidiendo esa parte de quiero un PIN parental, como está pasando en Canadá. Y yo creo que al final entras en una disonancia cognitiva de, por una parte, quiero romantizar cierta religión y a la vez quiero hacerla compatible con la ideología LGTB, que es totalmente antagónica. Sí, sí. Yo creo que eso está generando un cóctel que, como hemos podido ver en Francia, puede acabar bastante mal, porque al final es totalmente incompatible, o sobrevive uno o sobrevive el otro modelo. Bueno, ayer me preguntaban, ¿no?, ¿cómo Vox pretende endurecer los requisitos de acceso a la nacionalidad? ¿Por qué? ¿Qué tipo de cosas habría que exigir? Digo, hombre, pues un conocimiento de las leyes, una confirmación de que esas leyes van a ser respetadas, un conocimiento y un respeto de nuestras costumbres, el conocimiento de la lengua, y por supuesto convendría saber si estas personas que vienen van a respetar a las mujeres, si las consideran iguales que los hombres, y si van a respetar a los homosexuales o piensan que hay que colgarlos de una grúa. Lo digo porque durante estos días hemos visto cómo parecía que porque nosotros nos oponíamos a la bandera de un lobby, estábamos negando los derechos humanos de alguien, y nos oponemos con el apoyo además de muchos homosexuales que piensan exactamente igual que nosotros y que no se sienten representados por un lobby. Sin embargo, ni una puñetera palabra en ninguna televisión sobre dónde había de verdad riesgo para los homosexuales, y eran las calles de Francia, sin ninguna duda. Y eso es algo que ya está ocurriendo también en las calles de Cataluña. Y sabemos que detrás de muchas agresiones homófobas pues están los de siempre. Sin embargo, los medios cuentan otro relato completamente distinto que trata de criminalizar a una opción política como la nuestra. Es una gigantesca mentira que poco a poco iremos combatiendo, pero desde luego lo que va a ser muy difícil de revertir es la deriva de Europa con el multiculturalismo impuesto durante muchos años por los políticos. Y en este sentido, ¿qué tipo de política migratoria querría plantear Vox? O sea, en el sentido de, yo creo que hay mucha gente que a lo mejor puede pensar, yo soy un inmigrante, yo quiero venir a España a trabajar, pero me ponen una serie de trabas que no me permite obtener los papeles, pero a mí me gustaría probar el intentar encontrar trabajo. ¿Qué tipo de política plantearía en ese sentido Vox? Bueno, nosotros hemos sido, yo creo que muy claros, y por suerte muchos inmigrantes que nos escuchan defienden nuestras políticas. Aceptar inmigración en función de las necesidades de la economía nacional, y eso tiene que estar combinado con la capacidad de adaptación de los inmigrantes y los países de procedencia. Luego está la cuestión humanitaria, pero la cuestión humanitaria se ha convertido en una excusa para la inmigración masiva. Es decir, los estatutos de refugiado al final son una excusa para que gente que quiere venir a vivir a Europa diga que es refugiado y acabe asaltando nuestras fronteras, pasando por encima de la Guardia Civil, de la policía, accediendo a ayudas sociales que no llegan a los españoles y ocasionando un problema de convivencia y de seguridad. Pero yo creo que hay que regular claramente en función de las necesidades del país y de la capacidad de adaptación, como decía. Lógicamente, los hispanoamericanos van a adaptarse a vivir en España con mucha más facilidad que las personas procedentes de los países de África. ¿Y crees que en este sentido, por ejemplo, Bruselas está teniendo demasiadas competencias en ese sentido y deberían delimitarse? Bueno, yo creo que Bruselas en todo caso ha arrebatado las competencias. Bruselas no tiene competencias en extranjería en los países, y de hecho lo que están haciendo es tratar de chantajear a los países exigiéndoles cupos de inmigración, y el chantaje es que no reciben los fondos europeos si no los aceptas. Ese es el planteamiento, más o menos. Pero, bueno, ahora quieren poner una multa, creo que eran 20.000 euros por... Sí, pero decir, no tienen competencias, pero ponen multas. Bueno, esas multas igual sale más barato pagarlas. Bueno, habría que hacer cuentas. Claro.
Hay que hacer cuentas, sí, sí. ¿Creéis que vais a mejorar los resultados ampliamente o va a mantenerse igual? Pues eso solo Dios lo sabe, es un misterio. ¿Qué sensación veis en las calles? La sensación en la calle es extraordinaria y la sensación en las encuestas es regular, pero las encuestas siempre nos han maltratado. Estamos muy acostumbrados a que pronostiquen nuestra desaparición y certifiquen la muerte de Vox. Ya Vox ha muerto ya en tantas ocasiones y ahí sigue. Y además, ahí va a seguir. Y va a seguir Vox o yo u otros diciendo exactamente las mismas cosas, porque las ideas que estamos defendiendo responden a realidades y a problemas del presente. Ha habido otros partidos que han desaparecido, y no tanto por los errores de sus líderes como porque no respondían a un debate del presente. Y en cambio lo que nosotros estamos diciendo forma parte del debate del futuro de Europa, y se está viendo en Italia, se está viendo en Francia, en Polonia, en Hungría, en Suecia, en Finlandia. Decía Sánchez el otro día que cuando paseaba por ahí pues le decían que estaban muy preocupados con la entrada de ministros de Vox en un gobierno de España. Desde luego no era ninguno de esos países que he mencionado, probablemente, donde los aliados de Vox tienen incluso mucho más fuerza que Vox en sus respectivos países. ¿Y no crees que en ese sentido a lo mejor entrar en el gobierno con el PP puede desgastar a Vox? Un poco como le ha pasado a Podemos por estar con el PSOE. Pues sin ninguna duda, lo creo. Lo creo porque va a ser muy difícil. El Partido Popular es un partido que ha votado en el Congreso de los Diputados durante estos 4 años más veces con el PSOE que con Vox. Y en el Parlamento Europeo, ni te digo, ha votado siempre con el Partido Socialista. Y por lo tanto va a ser muy difícil, pero vamos a escuchar el veredicto de las urnas, y si entendemos que los españoles nos están pidiendo la construcción de una alternativa, nosotros tendremos que hacer un esfuerzo de patriotismo independientemente del desgaste de unas siglas. Y una última que se me ha ocurrido antes de terminar. Recuerdo cuando hiciste la primera entrevista, bueno, la única entrevista en El Hormiguero, que se montó muchísimo jaleo. ¿Cómo lo viviste tú esa primera entrevista? Porque yo recuerdo que cuando dijeron que te iban a entrevistar, parecía eso como que se iba a acabar el mundo. Bueno, aquello fue tremendo porque la presión que recibió la cadena ante una posible entrevista nos llevó a tener una conversación previa con los conductores del programa, y decimos, oye, aunque os están demonizando, no nos vais a hacer a nosotros pagar el pato, nos vais a hacer una entrevista normal como a todos los demás. Este es un programa de entretenimiento, es un programa amable. Y nos dijeron que sí, que por supuesto. Se percibió mucha tensión en esa entrevista. Y la verdad es que pues fue todo lo contrario, ¿no? Y yo además no aprendo, no espabilo, porque muchas veces acudo a los platós pensando que me van a hacer una entrevista normal, me pienso que el que tengo enfrente es un profesional, y me encuentro entrevistas que no son entrevistas, que son debates, que prácticamente parecen el candidato de otro partido, que me hacen preguntas absolutamente anecdóticas. Me preguntan estos días por la banderita de turno o por lo que ha dicho un concejal de Vox, que no sé ni quién es, en un pueblo de 100 habitantes. Y solo la caricatura. No tienen ningún interés en saber, como tú me has preguntado hoy, nuestras posiciones en materia económica, de reestructuración del modelo autonómico, en relación con las libertades, con la defensa de las fronteras, con la aceptación o la regulación de la inmigración. No hacen prácticamente ninguna pregunta de ese tipo, todas son preguntas capciosas. De hecho, nunca lo he contado, pero cuando entré al Hormiguero, sabes que entras allí, saludas, te sientas y llega la publicidad. Y en ese momento me dijo Motos, es la vez que más gente ha pedido venir al programa. Y me dije, pues qué sorpresa. Luego fue el de máxima audiencia, más de 4 millones de personas. Y cuando dijo eso, yo miré al público y le saludé, hice así un gesto, y empezaron todos a gritar, presidente, presidente, presidente. Y bueno, la cara de Pablo Motos era de pavor, y la mía un poco de timidez y de sorpresa. Y les dije, oye, luego no hagáis esto, yo no sabía quiénes eran. Y dijo Motos, no, luego no hagáis esto, por supuesto. No les dejaron aplaudir ni una sola vez en todo el programa. Es que yo la recuerdo de una entrevista muy, muy tensa. Sí. Se podía cortar prácticamente la tensión. Bueno, le habían dicho que estaba blanqueando al fascismo, sí, y tal, sí. Y entonces me hizo una entrevista absolutamente condicionado, pero bueno, la verdad es que nuestro mensaje llegó a mucha gente, ¿no? Y además yo creo que llegó bien, a pesar del tipo de preguntas y de entrevistas, que yo creo que estaba condicionada por la presión que recibió el presentador. El mensaje llegó a muchísima gente, lo vieron más de 4 millones de personas, y probablemente por eso no han vuelto a invitarnos. Sí, a ver, en este sentido yo creo que en los tiempos que corren ya los medios no tienen tanta fuerza, y yo creo que vosotros lo habéis experimentado, que las redes os han dado un impulso enorme.
y que ahora mismo no tienes por qué estar en la tele 100%. Claro. Hay una parte de la población que 100% te va a ver en la tele, pero muchísima más gente te mueve por redes. Probablemente la gente más mayor pues ve solo la tele, pero también les llegan mensajes de WhatsApp con vídeos, etcétera. Es verdad. De hecho, ayer estaba en Valladolid y a veces me repito más que el ajo, pero le digo a la gente siempre, porque veo las plazas llenas y digo, no sé cómo estáis aquí, porque es que si enciende uno la televisión y de nosotros solo dicen perrerías, pues es verdaderamente sorprendente, incluso muy emocionante, que la gente nos siga apoyando. Ahora vamos a estar en Zaragoza, en una plaza, nosotros lo hacemos abierto, allí puede ir todo el mundo, no como Sánchez, que no puede salir a la calle, y cuando sale lo hace, supongo que controlando el DNI de todos los que se le acercan y con un perímetro de seguridad que le pone Marlaska para que nadie le pueda toser. Y nosotros, en cambio, pues acudimos a pecho descubierto y hablamos en una plaza, la gente podría increparnos, interpelarnos, y lo que recibimos es un cariño extraordinario, ¿no? Por eso antes planteabas estos 4 años como algo distópico, claro, que el partido más demonizado de España sea el único partido que está de verdad en la calle, en los mítines, con la gente, pues es algo llamativo. Y yo creo que sobre todo es algo que permite vislumbrar el cambio que llegará tarde o temprano. Pues nada, yo creo que lo tenemos. Muchísimas gracias, Santi. A ver qué tal el 23 de julio y a seguir así. Muchas gracias, de verdad. Nada. Un placer, Víctor. Gracias. Pues lo tenemos. Venga.